Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos mis amados hermanos para que juntos podamos adorar y exaltar a Dios en este día. Amén. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para darle la bienvenida a nuestro principal invitado y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por este momento donde mis hermanos disponen su corazón, donde nos disponemos ante ti, Señor, para adorar, exaltar tu nombre, Padre mío. Danos corazón entendido, Señor, y danos, Señor, oídos para oír tu palabra, para aplicar esta palabra, Señor, y ayúdanos para conocerte, Señor, y entenderte y seguirte, Padre mío. Te damos gracias por este día, Señor, en el que podemos, Señor, exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, a mí me correspondió anunciar la misión de este mes. Y esta misión es muy importante porque es la última del año y es con la que vamos a cerrar el 2021. Amén. Esta misión, mis amados hermanos, es vencer el estancamiento. Y a mí me correspondió, mis amados hermanos, el mostrarles por qué. ¿Por qué es tan importante vencer este estancamiento? Cuando hablamos de estancamiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cuando un creyente se detiene, está inmovilizado, está suspendido. Amén. ¿Y esto qué significa espiritualmente hablando? Recordemos que cuando nosotros decidimos de corazón seguir a Dios en verdad y en justicia, dejar atrás el pecado para seguir a Dios, entramos en un camino de obediencia, basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Amén. En ese camino, mis amados hermanos, nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo, mis amados hermanos, es llegar a la meta. Porque cuando entramos a este camino, el objetivo es llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a Efesios 4:13. Es un texto que ya hemos leído, pero que es importante siempre recordarlo. Amén. En Efesios capítulo 4, el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el objetivo es llegar a esa estatura, a ese varón perfecto, a que nosotros cuando entramos en este camino de verdad, el objetivo es llegar a ser igual a Cristo. Amén. A su estatura, a su plenitud. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo este camino de obediencia. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando vamos en este camino y nos estancamos? Nos detenemos. Es muy grave, mis amados hermanos. ¿Por qué es tan grave? Porque cuando el creyente entra en este camino de obediencia, a medida que avanzamos, el creyente va madurando, va creciendo en el Espíritu. Y a medida que crecemos en el Espíritu, Dios nos dota con sus dones, nos da ministerio. Amén. Nos hace cada día más efectivos en la obra de Dios. Pero cuando el creyente deja de avanzar, deja de crecer en este camino, ¿qué pasa? Se detiene. Y no solamente se detiene y ya, nada pasa, no. Cuando el creyente deja de avanzar en este camino, deja de crecer espiritualmente. Y cuando un creyente deja de crecer espiritualmente, comienza a enfriarse y comienza a morir. ¿Por qué comienza a morir, mis amados hermanos? Porque imaginémonos una fogata, una hoguera. Imaginemos cuando hay una llama, ¿sí? Basada en leña. Y dejamos de ponerle leña a esa llama, ¿qué pasa? Esa llama va a comenzar a enfriarse, va a comenzar a apagarse, va a comenzar a disminuir, ¿cierto? Porque le dejamos de poner leña. Entonces, mis amados hermanos, eso pasa en el Evangelio. Cuando el creyente deja de luchar, cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de leer la palabra, cuando el creyente pierde esa comunión con Dios y comienza ya a hacérsele pesada la oración, ya comienza a hacerse tedioso ir a la iglesia, es porque ya esa llama comienza a apagarse. Y cuando esa llama comienza a apagarse es porque estás muriendo. Amén. Estás muriendo espiritualmente hablando. Y eso pasa cuando hay estancamiento. Cuando el hombre se queda estancado, queda inmovilizado, quieto y deja de avanzar en ese camino de verdad, el creyente comienza a morir.
Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay que evitar esto, porque tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la misma presencia de Dios, llegar a ese varón perfecto. Amén. Entonces, a medida que avanzamos, vamos creciendo, pero si nos detenemos, mis amados hermanos, se comienza a perder todo. ¿Qué se pierde? Se pierde el fuego, se pierde la gracia, se empieza a perder unción, se puede perder hasta la misericordia de Dios, entre muchas otras, especialmente la salvación. Porque un creyente estancado, mis amados hermanos, puede perder la salvación misma. Amén. Y es algo muy, muy delicado. Por eso estamos llamados a avanzar, a crecer, a ser edificados en Cristo. Amén. Y estamos llamados, mis amados hermanos, a no detenernos, sino esforzándonos hacia adelante. Amén. Entonces, he visto, mis amados hermanos, tres características o tres estados importantes en los que nosotros debemos cuidarnos si queremos vencer el estancamiento, si queremos evitar también ese estancamiento. Amén. El primero, mis amados hermanos, es la pereza. La pereza hay que vencerla. Que cuando hablamos de pereza, ¿a qué nos referimos? A ser pasivo, quieto, tranquilo. Yo puedo ir a la iglesia, pero estar tranquilo, quieto, no estar activo en la obra de Dios. Y tengo que pensar, mis amados hermanos, en que cuando vaya a ver a Dios, porque podemos verlo hoy, no sabemos en qué momento venga el Señor. No sabemos en qué momento yo pueda dejar de estar en este mundo y tener que ver su presencia. ¿Qué le voy a presentar? ¿Qué le voy a mostrar a Dios? Entonces yo tengo que pensar en el fruto que voy a presentar delante de Dios. Entonces, si en mi vida espiritual fui perezoso, fui quieto, tranquilo, no estuve activo en la obra de Dios, pues no tengo nada que presentarle. Amén. Entonces, una de las cosas que tengo que evitar para evitar el estancamiento es la pereza. Amén. Quiero invitarlos a Proverbios capítulo 6, el versículo 6. Proverbios capítulo 6, el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces Dios nos da un ejemplo, ¿sí? Y le da un consejo al perezoso. ¿Qué consejo le da? El de la hormiga. La hormiga no necesita capitán ni gobernador, es decir, no necesita alguien que le esté chuzando, que lo esté empujando, diciéndole que levántese, despierte. No necesita, porque la hormiga es diligente, es lo contrario a la pereza. Amén. Por eso dice versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, si queremos, mis amados hermanos, realmente vencer el estancamiento y ser aprobados por Dios y tener fruto digno para estar ante su presencia, necesitamos evitar esto. Yo le voy a dar tres características básicas, pero hay muchas. Pero una de ellas vital que debemos evitar es la pereza. La pereza debemos enfrentarla, mis amados hermanos. Nada de estar quietos, nada de estar pasivos. Tenemos que buscar en nuestra vida como creyentes estar activos en la obra de Dios. Y es algo muy, muy importante, mis amados hermanos. Quiero invitarlos rápidamente a Mateo, capítulo 25, el versículo 26. Miremos un ejemplo práctico, una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo, capítulo 25. Versículo 26. Dice así la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice, le damos desde el capítulo 25, versículo 26. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Aquí Dios le está hablando, ¿sí? A los creyentes. Amén. ¿Y qué le está diciendo a este siervo? Le está diciendo malo y negligente. Dice, y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ojo al versículo 30, ¿qué le dice a este siervo negligente, a este siervo perezoso? ¿Qué le dice? Versículo 30, ¿cuál fue su calificativo?
¿Y al siervo qué? Inútil. Amén. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que este siervo, todos desarrollaron sus talentos y dieron producto a Dios, dieron fruto para Dios. Pero este hombre enterró el talento. Mis amados hermanos, eso pasa con la pereza. Nos hace entrar en un profundo sueño, en un sueño de muerte, en un sueño de quietud, tranquilidad, que nos quita el fruto, nos quita la salvación, nos quita la gracia, nos aparta, nos hace perder la misericordia de Dios. Porque este hombre, ¿dónde fue echado? Fue echado fue echado donde está el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que enfrentar la pereza. Amén. Entonces, estas cosas nos hacen estancar. Cuando una persona se estanca y deja de crecer espiritualmente y comienza a apagarse y a morir, comienza a endurecerse y empiezan ciertas características a manifestarse. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la pereza es una de las circunstancias o de los estados de un creyente dormido. Amén. De un creyente que está estancado. Amén. Otra de las características de un creyente estancado es la simpleza. Cuando hablamos de la simpleza, es muy diferente a la sencillez. Dios quiere que seamos sencillos, no simples. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un creyente simple, hablamos de algo insípido, carente, falto de entendimiento. Y nosotros no debemos ser simples. Amén. Quiero invitarlos a Proverbios 7:7 para que miremos un ejemplo de un creyente simple. Amén. Otra característica que debemos evitar, mis amados hermanos, para no caer en este estancamiento, la simpleza. Amén. Entonces, en Proverbios capítulo 7, el versículo 7 dice: vi entre los simples, ojo, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Habla de la ramera. Amén. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, es decir, la luz ya se estaba apagando, ya estaba perdiendo entendimiento, gracia, discernimiento. Amén. Este joven era un joven simple, era un joven carente, insípido. Amén. Por el tiempo saltemos al versículo 21, mis amados hermanos. ¿Qué pasó con este joven que iba hacia la casa de esta mujer de maldad, tipo de la maldad? Amén. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que la simpleza es aquel hombre que aunque ve el peligro, aunque ve el problema, no se prepara, sino que recibe el daño completo. Amén. Entonces, no, mis amados hermanos, debemos tener cuidado. No debemos ser simples. Muchas veces podemos estar delante de Dios y decimos, bueno, todo va a salir bien, no necesito nada más. Dios me va a ayudar de todas maneras. No, mis amados hermanos. Por eso miren el Proverbios 22:3. Perdón, el consejo, Proverbios 9:6. Proverbios 9:6, ahí adelantico, dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Vuelvo a leerlo. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ese es el consejo. Y miren cómo termina el simple, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Miren cómo termina un hombre simple. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no somos simples porque hemos escuchado la palabra. ¿Y qué debemos hacer? Prepararnos, redimir el tiempo, porque el tiempo se acerca y la Biblia dice, estad siempre preparados. Amén. No seamos simples, mis amados hermanos, no, preparémonos. Pongamos de nosotros, mis amados hermanos, para
para estar listos para ver al Señor. Miremos el ejemplo en Lucas 12:45. Lucas 12:45. Miren lo que dice el Señor, una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. 12:45, dice la palabra de Dios: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, este criado, en vez de prepararse, en vez de alistarse para ver a su señor, se embriagó, empezó a deleitarse en los vicios, ¿sí? En sus vicios y deleites carnales. Miren el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Recibirá muchos azotes. Entonces, mis amados hermanos, la simpleza es algo muy, muy delicado. Entonces, el simple es una característica de alguien estancado. Cuando escuchan la palabra de Dios, cuando le dicen, prepárate porque el Señor está cerca. Uy, no, ese cuento ya lo había escuchado, dicen, pero dice que vendrá la hora que no saben y en el momento que no esperan. Amén. Tercero, mis amados hermanos, tercer característica, porque hay varias, pero solamente quiero mostrarles estas tres como básicas para evitar este estancamiento. Este tercer punto es el presumido. Ya vimos la pereza, ya vimos la simpleza, ahora vamos a ver la presunción. La presunción también es una característica de alguien dormido en el evangelio, dormido espiritualmente, y que está esperando, y aquel dormido, cuando llegue el momento, van a recibir todo el golpe. Amén. Miren, hermano, cuando hablamos del presumido, ¿a qué me refiero espiritualmente? El que aparenta ser algo que en realidad no es. Amén. Miremos Mateo 23:25. Vamos a ver un ejemplo de alguien presumido. Mateo capítulo 23, versículo 25. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios. El 23:25 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos. Aquí le está hablando al pueblo que conocía el evangelio, ¿sí? En este momento nos habla a nosotros los creyentes. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, ellos por fuera aparentaban ser limpios, pero por dentro estaban sucios. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, mis amados hermanos, si queremos presentarnos ante Dios, yo no puedo presentarme ante Dios con máscaras o con doblez de corazón. No, yo tengo que presentarme ante Dios con una sola cara. Amén. Tengo que presentarme ante Dios para ser aprobado, porque Él me puede ver la mente y el corazón. Él escudriña la mente y el corazón y me ve a lo profundo. Amén. Mire, dice el versículo 27, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, mis amados hermanos, debemos seguir, si queremos realmente, mis amados hermanos, ser aprobados por Dios y no lo permita Dios no quedarnos por fuera, tenemos que evitar el estancamiento. Amén. Tenemos que evitar la quietud, tenemos que evitar, mis amados hermanos, todo aquello que nos detiene. ¿Qué nos puede detener? El pecado. Pero el pecado lo miramos a veces desde un punto de vista muy general. Pero cuando aterrizamos más, podemos ver que muchas veces, ¿qué nos detiene? La pereza, la simpleza, la presunción. No, hermano, yo ya conozco el evangelio. No, hermano, yo llevo muchos años en la iglesia. Yo ya conozco el evangelio. Yo estoy bien. Hermano, yo soy buena persona. Mis amados hermanos, tengamos cuidado, porque la Biblia dice que muchos se esforzarán por entrar y no podrán. Entonces, ¿qué debemos evitar, mis amados hermanos? Debemos evitar parar ese estancamiento. Por eso, para terminar, mis amados hermanos, quiero invitarlos a Ageo 2:4. Ageo 2:4 al 7. Amén. Ahí antes de Mateo, entre los profetas menores. Amén.
En Ageo 2:4 dice la palabra. Este es el consejo que le da a Zorobabel. Amén. Y creo que es el consejo que nos da a todos, mis amados hermanos, para que no nos estanquemos. Amén. Dice la palabra de Dios. Pues ahora Zorobabel, ¿qué dice? Esfuérzate. Entonces, hermano, no puedes darte el lujo del desánimo. Si quieres ver a Dios, no puedes darte el lujo del desánimo. Los campeones, cuando se sienten cansados, se esfuerzan más duro. ¿Sí? Entonces, hermano, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Y cobrad ánimo. Entonces, si te sientes, hermano, que si el diablo te está diciendo, no, es que mire, usted tiene esto, usted tiene aquello, usted no puede, usted es imperfecto. Hermano, sacúdase de eso, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Hermanos, sacúdase de los pensamientos de debilidad, de inferioridad. Sacúdase de todo eso, mis amados hermanos, porque el que murió en la cruz nos da el poder y la gracia para poder vencer todo lo que nos enfrente. Amén. Por eso dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué? Y trabajad. No se quede quieto. Busque cómo hacer fruto para Dios. Actívese en la obra. Amén. Actívese en la obra de Dios y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, cuando dejamos el pecado, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios está con nosotros, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Viene un avivamiento, amén. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esperamos la gloria de Dios, esperamos ver su gloria, su manifestación poderosa, amén. Entonces, mis amados hermanos, no, si te sientes estancado, este es el mes para vencerlo. Amén. Entonces, ¿por qué debo vencer el estancamiento? Porque no voy a permitir que mi vida espiritual se arruine. No voy a permitir que ande en una vida espiritual enferma, ni apagada, y mucho menos destruida. Amén. No, tengo que al contrario, sigamos este camino de verdad, en la obediencia de Dios, en los lineamientos de la Biblia, para que podamos crecer, madurar en el Espíritu y seguir avanzando hasta su misma presencia. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, para que no seamos mediocres, sino podamos ser diligentes en la obra de Dios y que podamos seguir a Dios con temor y temblor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Oramos, Señor, por este principio, por esta misión que tenemos como iglesia este mes. Vencer el estancamiento. Padre mío, que el diablo no nos engañe con pensamientos, sentimientos ni emociones, Señor, sino que podamos creer en tu palabra. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro galardón, nuestro escudo, y eres el que levanta nuestra cabeza, Padre mío. Señor, proclamamos a las naciones que tú eres nuestro Dios, Señor, y que eres nuestro hacedor, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para podernos esforzar en este momento y dar fruto en abundancia, Padre mío. Guárdanos de la pereza, de la simpleza o de la presunción, Señor. Guárdanos de este sueño de muerte, Señor, que hace que los creyentes entren en un estado de autovanagloria y vanidad, Señor, sino por el contrario, podernos esforzar, Padre mío, para ser avisados, Señor, preparados, Señor, para que cuando tú llegues, Señor, podamos escuchar esa final trompeta, porque sonará la final trompeta, dice la palabra, y podremos caminar hacia ti, Señor,
Señor, y estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor Jesús, porque sabemos que todas las señales bíblicas ya se cumplieron, Padre mío. Señor, y estamos esperando la manifestación tuya, Padre mío. Señor, que podamos ver tu gloria y ser dignos de estar ante tu presencia. Porque como vimos en los talentos, Señor, cuando tú llegues, pedirás cuenta a cada uno de tus siervos. Que podamos ser, Señor, de esos siervos aprobados. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Dios. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y con nosotros nuestro hermano Miguel. Bien, mis amados hermanos, vamos a tener la palabra. Vamos a clamarle al Señor para que el Señor nos ayude en esta noche y oremos. Señor bendito, te adoramos. Que en esta noche podamos entender esa palabra, podamos vivir esa palabra, podamos practicar esa palabra, podamos beneficiarnos con esa palabra. Señor bendito, porque tú eres nuestro Dios, quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, para entenderlo. Señor, te rogamos que nos hables en esta noche y que nos abras el corazón, el alma, para que podamos servirte, amarte, adorarte y entender la obra tuya a favor nuestro. Te alabamos y te glorificamos en esta hermosa noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar sobre el propósito del Evangelio. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Aquí encontramos el propósito de Dios con el Evangelio para el hombre. Dice así, Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, ese es lo que Dios le dice al apóstol Pablo, que es el ministro de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si eso se cumple, somos salvos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el ser humano, bajo el poder de Satanás, tiene los ojos cerrados, que no les deja ver lo grave del estado espiritual sin la presencia del Señor. O sea, el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres, los mantiene ciegos. Ahora bien, el hombre en estado natural está ciego, tan ciego que va directamente para el infierno, y si acaso despertará el día que lo lancen. Tal es la ceguera espiritual que el diablo ha puesto en el ser humano en términos generales. Ahora bien, hermanos, es el Espíritu Santo el que hace consciente de su lamentable estado sin la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo toca, el hombre despierta. Adorado sea Dios. Miren Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así la palabra. Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, miren el versículo 37. Al oír esto, ¿qué dice la palabra? Se compungieron de corazón. Dios los tocó. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían venido a la fiesta en Jerusalén, pero era muy común. Pensaban llegar a Jerusalén, todo muy rico, y después volver a su tierra. Pero aquí los tocó el Espíritu. Ahora bien, hermanos, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados de una vez, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron tocados por el Señor y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué? Fueron salvos. Fueron tocados por el Espíritu. Vivían una vida normal hasta que el Espíritu los tocó. Mis amados hermanos, si hoy estás oyendo la palabra, es porque en alguna forma el Espíritu te ha tocado. Ojalá a través de este mensaje puedas entender el valor de la salvación. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando el hombre cree al Evangelio, es decir, cree en Cristo, Dios lo convierte de las tinieblas a la luz. Lo pasa de las tinieblas a la luz, de ese estado, no sé cómo explicarlo, en un estado donde el hombre no puede pensar, donde está totalmente capturado. Pero Dios hace el milagro y lo pasa a la luz. ¿Qué es eso? Que en las tinieblas lo manda Satanás, ¿sí? Pero lo más lamentable es que el hombre no lo nota. Mire las multitudes. La gente quiere su casa, de pronto su estudio, de pronto su cosa, pero cuando usted le habla de Dios dice: ¿pero qué? Ni le interesa. Está como tan cogido que es como autómata. Le interesa solo lo que ve su ojo, ¿sí? Ahora bien, mis amados hermanos, lo mantiene en estado natural. O sea, el hombre, el diablo lo mantiene al hombre, a la masa, en estado natural, para que no perciba las cosas que son de Dios. Hay una enfermedad que es muy indicativa de lo que le pasa al hombre cuando es tocado por el diablo, o a la gran masa, a la gran multitud. Se llama toxoplasmosis. Es lo que hace el gato con el ratón. El gato va y el gato sabe dónde come el ratoncito. Entonces va allá y poposea, ¿sí? Y el ratoncito llega y se come la caca del gato. Y eso le daña el cerebro. ¿Qué le daña el cerebro? Le daña la capacidad de defensa. O sea, esa capacidad que tienen los seres humanos y que tienen todas las cosas de la naturaleza de cuidarse, ¿sí? Del enemigo. Entonces, ¿qué hace el ratoncito? Como se le daña el cerebro, entonces el mismo ratoncito busca al ratón, obviamente con los resultados lamentables. Entonces, así es el hombre, hermano, sin el Cristo de la gloria. Busca a Satanás, le gusta lo de Satanás, le divierte lo de Satanás, le satisface lo de Satanás. Que Dios nos guarde. Ahora bien, hermanos, cuando el hombre es tocado por el Señor, Satanás lo pierde, porque el creyente despierta y abomina su estado putrefacto y clama por limpieza espiritual. Cuando el hombre es tocado, puede ser el borracho. Si es tocado, llora y deja el trago. Si es el hombre pecador, cualquiera que sea, si es tocado, llora, clama y deja esa vida, porque despertó, fue tocado. Alabanzas al Señor. Salió de esa catalepsia que le tiene el diablo, ¿sí? Y ahora sabe que existe un mundo espiritual. Alabanzas al Señor. Ahora, es decir, se convierte de las tinieblas a la luz. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y miren el versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Me parece verlos gimiendo. Dios mío, ¿qué debemos hacer? Nuestro estado espiritual es terrible. Ellos habían venido a la fiesta normal, pero ahora habían sido tocados. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Mire el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra de una vez fueron bautizados. En otras palabras, bautíceme, quiero ser limpio. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Despertaron.
Fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora bien, hermanos, además sucede algo extraordinario en el creyente. Dios le pasa de la potestad de las tinieblas a Dios, al reino de Dios. Y eso es marcado. Uno sabe cuando una persona es convertida. ¿Sí? Puede que uno no sea muy sabio, pero su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, uno sabe si es convertido o no. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, es decir, es totalmente cambiado del mundo, en otras palabras, es totalmente cambiado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. En otras palabras, es cambiado de mundos, espiritualmente hablando. Él puede seguir siendo lo mismo, pero él ya vive en otro mundo. Alabanzas al Señor, donde manda el Señor. Ahora, en el nuevo mundo, donde el creyente es trasladado, el creyente entiende que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y pone en él su fe para ser lavado con esa sangre. Entonces, él sabe, siente, entiende que debe clamar por esa sangre. Alabanzas al Señor para ser lavado. Ahora, cuando el creyente es lavado en Cristo, sabe que es santo y que pertenece al mundo de los santificados. Esa es otra conciencia que solo el Espíritu Santo lo hace ver en el ser humano. Vean Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice así la palabra del Señor, Hechos 20, 31. Dice, por tanto, velad, aquí es cuando el apóstol ya se va despedido, ya había predicado la palabra y a esta gente salva, ya se despide de ellos. Y por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ojo al 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, ¿con quién? Con todos los santificados. Pertenecemos a un grupo selecto de Dios. Alabanzas al Señor. A ese grupo que es su especial tesoro. Que Dios nos permite entenderlo. Ahora bien, hermanos, en el creyente se cumple el propósito de Dios, ¿sí? En Cristo. Es decir, lo que leímos, y volvámoslo a leer, Hechos capítulo 26, versículo 18, porque ese fue el propósito del Evangelio. Y para lo cual el Señor mandó al apóstol Pablo, dice, para que abra sus ojos, adorado sea Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, solo lo hace Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el proyecto completo de Dios. Alabanzas al Señor. El secreto de Dios guardado a través de los siglos. Ahora bien, hermanos, el que no haya cumplido el proyecto del Evangelio no entra. No importa lo lejos que llegue, ¿sí? Y la fe que tenga o lo que haga, ¿sí? Porque muchas personas hacen cosas, pero tienen que ajustarse a esa palabra. ¿Sí? Si no hay el ajuste a esa palabra, simplemente perdió el tiempo. Miren Mateo capítulo 7. Miren Mateo capítulo 7. Les voy a leer aunque ya se los he leído. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No hay alternativa, hermanos. O somos lavados por la sangre, somos confirmados por el Espíritu, somos escritos en su bendito libro, o no hay nada. Que Dios tenga misericordia y que lo entendamos. Ahora bien, hermanos, el que haya pasado de las tinieblas a la luz, percibe la presencia de Dios. O sea, se preocupa por mejorar porque sabe que ahí está esa presencia. Alabanzas al Señor. Vean 2 Corintios 6. 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16.
Dice así, 6:16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Lo sientes? ¿Sientes esa presencia? Que Dios nos ayude para sentirla o estamos perdidos. Ahora, habitaré y andaré entre ellos. Dios habita y está entre los santos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Amén, dice el Todopoderoso. Ojo al 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de su presencia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todo creyente percibe esa presencia. Sabe que Él está ahí. Alabanzas al Señor. Cuando el creyente peca, también sabe que falta esa presencia. Alabanzas al Señor. Y que tiene que arrepentirse para que el Señor lo lave nuevamente. Ahora bien, hermanos, si has sido tocado, añoras ser afirmado y santificado. Que Dios nos ayude para hacerlo. Mire, Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. Todo creyente quiere ser santo. Sabe que tiene que ser santo. Sabe que tiene que mejorar y pelea. Se enfrenta a sí mismo para ser mejor. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sabe que un día va a estar con el Señor y que su estado espiritual definirá todo. Ahora bien, hermanos, si has sido lavado, cuida la salvación, porque entre millones de autómatas pecadores has sido escogido para el reino. Mírenlo. No necesita sino observarlo. Salga a la calle, mire las multitudes, ¿sí? Que no les interesa a Dios. Si el Señor te ha tocado y te interesa a Dios, es un milagro. Un milagro que lo ha hecho el Evangelio y el amor de Dios. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre, este es un creyente, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre y el perdón de pecados, santificados, bendecidos, lavados, cambiados, ¿sí? Perteneciendo al reino de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, los creyentes se van con Cristo. La palabra dice que Dios va a arrebatar su iglesia. Entonces los creyentes se van con Cristo, pero los no salvos, ojo, los no salvos van a conocer los juicios de un pecador en manos de un Dios airado. ¿Sí? Ahora, después esos pecadores, ellos creen que todo va a ser bien, sí, está claro, pero no es así. Esos pecadores, después de mucha angustia, llegarán a la angustia eterna, es decir, al infierno. Como les dije en otra predicación, el sol los va a quemar. Nosotros nos vamos. Que el Señor tenga misericordia a nosotros, pero los que se quedan, que ahora no les importa a Dios, el sol los quemará, como leímos en la reunión anterior. Las bestias salidas del infierno los atormentarán. No será nada fácil. Ahora, y una cosita más que quiero mostrársela. Y conocerán el juicio del granizo. El juicio del granizo. Miren Job capítulo 38, versículo 22. Job 38, 22. Miren Job capítulo 38, versículo 22. Job 38, 22. Les voy a leer. Job 38, 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Le dice Dios a Job.
¿Y has visto los tesoros del granizo? Versículo 23. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, no el tiempo de la angustia del creyente, sino del impío. Que Dios nos guarde pertenecer a ese grupo. Vuelvo a leer el 23. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Quizás lo explica mejor Apocalipsis. Miren Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Versículo 7. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Oiga lo que dice la palabra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo ojo, granizo y fuego mezclado con sangre. Esto es terrible. Granizo que cae con candela y mezclado con sangre. Y yo creo que nadie quiere estar en ese momento. Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. O sea, queda un desierto. Ese es el momento que van a vivir los impíos. Ahora, miren otra cosita todavía que me parece todavía peor o igual de dura. Miren el capítulo 16. El capítulo 16, versículo 21. Yo creo que aquí todo el mundo se quedará sin casa. ¿Sí? Capítulo 16, versículo 21. Ojo a lo que le voy a leer. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, quiere decir, muy dañino. Hermanos, ¿notaron cuánto pesa el granizo? ¿Notaron cuánto pesa? Dice que el tamaño de un talento. ¿Sabe cuánto pesa un talento? Pueden verificarlo. La medida de un talento es aproximadamente de 21 kilos. O sea que el granizo es más o menos, pongámosle para hacer un número cerrado, más o menos de 2 arrobas. ¿Sí? Un poquito menos de 2 arrobas. O sea, le cae una piedra de esas, tumba un edificio. O lo tumba por el golpe o lo tumba por el peso. O sea que la gente se quedará sin casa. Andarán por la calle ¿sí? Como habitantes de la calle. ¿Y qué harán? ¿Y qué harán? ¿Qué dice la palabra que harán? ¿Sí? Estos hombres, cuando vean el granizo, ¿qué dice? Dice, y los hombres blasfemaron o blasfemarán, en otras palabras, contra Dios, porque quedarán sin casa, sin empresa, sin nada. No quiero estar en esa sociedad que va a vivir bajo juicio de Dios. Que Dios nos guarde. Ahora, entonces, mis amados hermanos, a partir de hoy, adoremos al Cristo de la gloria, porque no vino por molestar. Tomémoslo en serio. A veces pecamos o nos va mal, porque como explicó el hermano David, somos simples. Lo grave lo tomamos con chanza. No, lo serio, tomémoslo en serio. Alabanzas al Señor. Y esto no solo es serio, es de vida o muerte. Que la salvación nuestra la tomemos con tal seriedad que es de vida o muerte. Ahora, a partir de hoy, adoremos al que vive y ajustemos nuestra vida al plan del Salvador, al plan del Evangelio. Mira hacia arriba y decide entrar, ¿sí? Y mantenerte entre los salvos. Oremos, Señor, te adoramos. Padre, entendemos la palabra, entendemos el Evangelio, queremos ser salvos. No queremos ser los pecadores en manos de un Dios airado. Queremos ser salvos. Queremos ser de los que van a estar en la ciudad de oro. Señor bendito, y en ese mar de cristal. Queremos estar entre ese grupo glorioso que te va a cantar, Señor, y va a entrar a una eternidad feliz, gloriosa, extraordinaria. Ayúdanos para tomarlo en serio, Padre mío, porque por tu evangelio
podemos garantizar que somos salvos. Ayúdanos, Padre, porque tú nos sacaste del mundo de las tinieblas, donde mandaba Satanás, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos para agradecerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Me gustaría cantar un coro con el hermano David. Ese coro salió del trono una voz. Porque, hermanos, un día estaremos con esos millones de victoriosos que son salvos. Alabanzas al Señor. Adorado sea Dios. Ya vamos a cantar, hermanos. No demoramos. Salió del trono una voz. Un poquito, vamos a bajarle un poquito. Salió del trono una voz que decía. Otra vez, hermanos. Otra vez, vamos a cantarlo con la ayuda del Señor. Salió del trono una voz que decía: alaba nuestro Dios. Vamos a volverlo a cantar, hermano. Que me ayuda porque está como grave. Amén. Perdonen, hermanos, pero vamos a cantarlo con la ayuda del Señor. Me va a ayudar, vale. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, millones que decían: aleluya. Como estruendo se oía: mi Dios reina. Y yo estaba entre ellos cantando aleluya al Todopoderoso. Aleluya al Todopoderoso. Aleluya. millones que decían aleluya. Como estruendo se oía: mi Dios reina. Y yo estaba entre ellos cantando aleluya al Todopoderoso. Aleluya al Todopoderoso. Aleluya. Amén. Aspira, hermano, que un día estemos cantándole con los salvos a ese Dios todopoderoso. Que Dios los bendiga. Adorado sea Dios. Gracias.